Mientras, les encargo que por favor pasen asistencia en la plataforma.
¿Ya los escucho yo a ustedes? ¿Ya? Ya, profe. Ay, Sí, profe, ya todo bien. es que ¿saben qué? Me puse unos audífonos, según para que no hubiera tanto ruido, pero bueno, creo que no funciona. Todavía me escuchan bien, ¿verdad? Sí, profe, ya todo bien. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Esta es la presentación que hemos estado revisando. Pues nos quedamos con... Por aquí nos quedamos. Más adelante. Esto sí lo vimos, ¿verdad? De las 14 formas o maneras de... Profe, vamos a pasar lista en módulo. ¿Qué pasó? La lista va a ser por módulo. Sí, Ok, ¿no gracias. pasaste lista? Apenas. No sé ni a qué hora son. A ver si puedes. Ah, no, sí, son 5 o 10. Creo que tienen 20 minutos. Sí, pero es a través de la plataforma, por favor, te encargo. Bueno, entonces, les preguntaba si esto lo habíamos visto ayer, que les llamé 14 redes de Bravais. Sí, profe, sí lo vemos. Sí, profe. Sí. 14 formas en que los átomos en un sólido se pueden organizar, ¿verdad? Ok, bueno. Sí, de hecho, ya me acordé. Hay mucha física alrededor de esto, sin embargo, pues ya no, eso no lo vamos a ver. Esta hoja, esta lámina, pues simplemente la pongo para que ustedes puedan observar que, aunque aquí dice 7 sistemas cristalinos, 7 crystal systems, esa, digamos, es la base porque regreso a esta. Si nosotros observamos estos 14, 7 son la base, porque estas 3 primeras que estoy apuntando, esta y esta, las 3 son cúbicas, entonces sería una solamente. Estas 2 de aquí son tetragonal, serían 2. Esta es romboédrica 3, esta es hexagonal 4, estas 4 son ortorrómbicas 5, monoclínicas son estas 2, 6, y esta triclínica sería 7. ¿Sí? Hagan de cuenta que de las 7 se producen las 14. Por esa razón aquí aparece que son los 7 sistemas cristalinos. Sin embargo, pues digamos, no le hagan caso mucho a esto. Esto aplica para los 14 y son fórmulas para calcular, por ejemplo, el volumen de una celda. ¿Sí? A fin de cuentas son figuras regulares, son hexágonos, son tetraedros, cubos, etcétera. Entonces se puede calcular el volumen de las celdas. ¿Sí? Les decía yo que estas imágenes son de lo más eh, didácticas, por decirlo así, para observar cómo es el acomodo de los átomos en un sólido. Les indiqué que estas tablas muestran algunos ejemplos de metales que tienen ese tipo de estructura. Por ejemplo, la BCC, que es estructura cúbica centrada en el cuerpo. Esto lo presenta el cromo, el hierro, molibdeno, potasio, sodio, tántalo, wolframo y vanadio. Cúbica centrada en el cuerpo. Vean cómo hay un cubo, una esfera, un átomo o una partícula en el centro del cubo. Esta es la estructura FCC o cúbica centrada en las caras, ¿sí? Donde se ve que hay una mitad de un átomo
en la cara del cubo, de cada uno de las caras del cubo. Y aquí vienen ejemplos de metales que tienen ese tipo de estructura. La hexagonal, cadmio, zinc, magnesio, cobalto, circonio, titanio y berilio, como ejemplo. ¿Sí? Estas tres son las que yo les digo que normalmente los sólidos presentan. De los 14 formas, estas son las tres más comunes. Cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en las caras y hexagonal. ¿Vale? Ese es en cuanto a un sólido cristalino, pero también los sólidos puede haber que no sean cristalinos. Un ejemplo de ellos son los polímeros. Estos polímeros normalmente ya en estado sólido tienen estructuras amorfas, así se llaman. Entonces, los sólidos no cristalinos carecen de un ordenamiento atómico. ¿Sí? En estas figuras podríamos ver cómo los átomos están bien ordenaditos, uno al lado del otro, arriba, abajo, a la izquierda, al frente, atrás. Tienen un ordenamiento, una secuencia repetitiva. En cambio, hay materiales que no tienen ese tipo de ordenamiento. Cuando eso sucede, entonces se dice que el material es amorfo o no cristalino, simplemente. ¿Sí? Pues aquí, como dice, estos materiales se denominan amorfos, significa literalmente sin forma, o líquidos subenfriados. El que un sólido adquiera la forma cristalina o amorfa va a depender de la facilidad con la que la estructura atómica se pueda transformar en el estado ordenado durante la solidificación. Muchos de los materiales cuando se fabrican, la técnica más sencilla es por fundición. Es decir, es un proceso en el cual calentamos un sólido hasta fundirlo, y ya una vez fundido, se solidifica en un molde, en alguna parte, para que adquiera la forma requerida. ¿Sí? Y entonces, ya una vez solidificado, pues ya nada más se acaba, se lleva a cabo el proceso de maquinado final. ¿Sí? La mayoría entonces de los materiales se procesan por esta técnica, fundición. Es una técnica muy sencilla, no requiere de mucha tecnología y aparte es, digamos, económica, muy sencilla. Por ahí creo que ya al final de la clase les dije que esta es una serie de puntos, de algo así como lo que podríamos decir como, ¿sabías qué? ¿Sí? Entonces vamos a leer estos puntos, así a manera de breviario cultural, para que todos estemos enterados, ¿no? Uno de ellos es que normalmente los metales, que ya vimos en la tabla periódica, son la mayoría de los elementos. Normalmente los metales forman sólidos cristalinos, es decir, que van a solidificar en alguna de estas 14 formas, ¿sí? Los metales son la mayoría de los materiales, ya me pasé. Algunos materiales cerámicos son cristalinos, es decir, también presentan esa repetitividad en el arreglo de los átomos. Sin embargo, hay otros cerámicos, como vidrios inorgánicos, estos son amorfos. El vidrio que normalmente se utiliza en las ventanas, como cristalería, son vidrios inorgánicos, son amorfos. ¿Sí? Por esa razón también sus propiedades son muy bajas.
Los polímeros pueden ser completamente cristalinos, ¿sí? O también pueden ser no cristalinos, o pueden ser mezclas, ¿sí? Les decía yo que los polímeros, en la misma palabra, poli, muchos, mero, monómero, muchos monómeros, están unidos a través de enlaces de carbono. Entonces, al final, o cuando tengo una pieza o un polímero en estado sólido, normalmente las estructuras son amorfas, aunque si yo controlo el proceso de fabricación de ese polímero, pues entonces voy a lograr polímeros cristalinos, es decir, que yo les dé la oportunidad a los átomos a que se organicen y se acomoden de una cierta manera. En el polietileno, las moléculas están empaquetadas más eficaz y estrechamente en algunas regiones del material. Como resultado de esto, el polietileno suele clasificarse como semicristalino. El polietileno, si recuerdan, se utiliza mucho para fabricar bolsas, por ejemplo. Polietileno. Y entonces dice que las moléculas se pueden agrupar de tal manera que forman al final un sólido semicristalino. Se ha estimado que hay más de 60,000 polímeros disponibles comercialmente. Vean la cantidad enorme que hay de polímeros. ¿Por qué existe tantos polímeros? Pues por la facilidad que tiene el carbono de enlazarse químicamente con otro átomo de carbono o con otros elementos, con otros átomos. Entonces esa facilidad que tiene del carbono es lo que hace que se puedan obtener muchos polímeros y utilizados de manera comercial. De hecho, este dato dice que cada año se fabrican más de 30 millones de toneladas de plástico, ¿verdad? Por ahí no sé si les comenté que ahorita muchos piensan que la época que estamos viviendo o la era que estamos viviendo es la era del plástico, ¿verdad? Por la cantidad enorme de plásticos que se utilizan en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y aquí está la muestra. Cada año se fabrican 30 millones de toneladas de plástico, ¿no? Que habría que averiguar que de estas 30 millones de toneladas, ¿cuánto se recicla? Porque ya también nos pudimos dar cuenta que un problema que ya tenemos de contaminación es la cantidad enorme de plásticos que hay. Esos plásticos no tan fácilmente se degradan, no tan fácilmente se descomponen y entonces pues ya no sabe uno ni qué hacer con esos materiales, ¿no? Aunque ahorita ya se supone que ya hay polímeros o plásticos que se biodegradan, es decir, se descomponen a través de cuestiones del medio ambiente como el sol, la luz, el agua, la lluvia, el calor. Ese tipo de plásticos se degradan. Todavía nos falta mucho, ¿no? Al respecto de ese sentido, porque desafortunadamente en México ya ven cómo luego se manejan las cosas, que simplemente con que en la bolsa se imprima plástico biodegradable, con eso uno piensa que ese plástico es biodegradable y no es cierto. Simplemente lo pusieron como parte de su publicidad, ¿no? Y esas cosas, pues desafortunadamente las permiten nuestras autoridades, ¿no? De que se produzcan bolsas que aparentan ser biodegradables y que en realidad no lo son. En general, las propiedades más deseables en los polímeros son su ligereza. Esa es una de las ventajas que tienen este tipo de materiales, su ligereza. No son pesados, ¿sí?
Aparte también tienen una alta resistencia, tanto a la corrosión como a al paso de la corriente eléctrica. Sí, son aislantes. Y obviamente resistencia al ataque químico, a la corrosión. Y otra ventaja también es que los polímeros son relativamente fáciles de conformar, son fáciles de procesar. Las técnicas más comunes para procesar polímeros son el moldeo y extrusión. El moldeo se llama la inyección de plásticos, moldeo. Y la extrusión, ¿sí? Esto hace que la producción de este tipo de materiales sea económica en comparación con otro tipo de materiales. ¿Sí estamos claros hasta aquí? Sí, profe, todo bien. Ok. Bueno, voy a regresar a esta. Por aquí tenía una imagen, esta. ¿Sí? Aquí yo puedo observar, jóvenes, en esta figura, esos círculos rojos representarían esferas, representarían átomos en un cierto material. Aquí podemos observar que estos átomos están organizados, están ordenados, ¿verdad? Bajo un cierto patrón. Sin embargo, pese a ese ordenamiento, muchos sólidos tienen defectos, ¿sí? Esos defectos van a influir de alguna manera en las propiedades mecánicas, sobre todo, de los materiales, no tanto propiedades eléctricas o propiedades ópticas, sino más bien propiedades mecánicas. Entonces, el hecho de que en una estructura yo tenga, en lugar de un átomo rojo, como está aquí, tenga un átomo verde de otro elemento, entonces eso va a influir en el comportamiento del material. Ajá. Entonces, aunque aquí se ve una estructura cristalina completa, perfecta, esto no sucede en la realidad. Normalmente esas estructuras tienen defectos. ¿Qué tipos de defectos hay? Bueno, básicamente hay cuatro tipos de defectos. Defectos de punto, defectos de línea, defectos de superficie y defectos o imperfecciones de volumen. Ujú. Entonces, como dice aquí abajito, las propiedades mecánicas y eléctricas de los metales, ¿sí?, son afectadas de manera adversa por estos defectos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un material de defectos de punto o defectos de línea o cualquier otro tipo de defectos, eso se va a reflejar en las propiedades mecánicas, como les decía. Las propiedades físicas y químicas, como lo son el punto de fusión, el calor específico, este tipo de propiedades no se afectan o no son sensibles a la presencia de defectos. En esos casos, si hay defectos o no, pues realmente no importa. Si lo que nos interesa son propiedades mecánicas o eléctricas, ahí sí nos debe de interesar la presencia de defectos. ¿Sí? Entonces vamos a explicar estos 4 defectos. Vamos a empezar con los defectos de punto. De hecho, esto creo que lo tengo mejor aquí. Esta imagen, la A, que está a la izquierda, ¿sí?, muestra un defecto de punto llamado vacancia. Imaginen que esta red, este acomodo de átomos azules, estuviera completa, es decir, que no le faltara nada. En ese caso no habría defectos. Sin embargo, aquí observen que en el centro precisamente le hace falta un átomo. Aquí en esta partecita debería de haber un átomo.
Entonces, sin embargo, no lo hay. Si a una estructura le falta un átomo o muchos átomos, entonces estoy hablando de que es una vacancia, un hueco. Ajá. Y el hecho de que tenga ese hueco, lo que va a suceder es que esta red de átomos se deforma. No sé si alcancen a ver que por la ausencia de un átomo ahí en el centro, esta red que era de líneas horizontales y verticales se deformó, ¿verdad? Entonces, esta figura A sería una vacancia. Puede ser que una estructura tenga, como aquí en el inciso B, un átomo intersticial, un átomo de metiche, digámoslo así. ¿Sí? ¿Por qué intersticial? Voy a regresar a las figuras. ¿Sí? Bueno, vamos a... Bien. Vamos a ver esta figura del lado izquierdo. Es una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Observen que entre esferita y esferita, es decir, entre átomo y átomo, hay espacio. ¿Sí lo logran ver? Hay espacio. A ese espacio se le llama intersticio. Entonces puede ser que si hay un átomo extraño en un material, venga y se meta, se introduzca en estos intersticios, en esos huecos, ¿sí? Intersticios. Entonces, si eso sucede, la red, como está aquí, también se deforma. Aquí está representándose en un punto negro un átomo extraño, un átomo ajeno al material, ¿sí? Entonces, el hecho de que se introduzca en los intersticios va a provocar que esta red se deforme. Ajá. Y provocando con ello que las propiedades mecánicas se alteren. Ajá. Este inciso C muestra un átomo sustitucional pequeño. ¿Qué es sustitucional? Significa que aquí en el centro había un átomo azul, ¿sí? La estructura estaba perfecta y en las líneas horizontales y verticales. Sin embargo, por alguna razón llegó un átomo extraño, que es este que está en negro, y sustituyó a otro, como que le dijo, quítate tú y ahí voy yo, ¿sí? Como este átomo es más pequeño que los átomos de la red original, también se observan la estructura se deforma. Este es otro tipo de defectos. Entonces, este es un átomo sustitucional pequeño, porque el que está aquí en el inciso D representa un átomo sustitucional grande, ¿sí? Ya sea grande o pequeño, observen que la red se deforma, la estructura se descompone. Ajá. Entonces, aquí tenemos en el inciso C y D un átomo sustitucional pequeño y un átomo sustitucional grande, como dice aquí. Bueno, otro tipo de defectos puntuales es este que está aquí en el inciso E, ¿sí? Le llaman defecto de Frenkel. Ajá. Lo que sucede, como dice aquí abajo, el defecto de Frenkel es un par de defectos intersticio-vacancia formados cuando un ion o una partícula salta de un punto normal de la red a un sitio intersticial, dejando detrás una vacancia. Hagan de cuenta como en el juego de las damas chinas, que yo tengo las canicas en ciertas posiciones, y cuando avanzo, ¿sí? Esa canica ocupa otro espacio y atrás de ella dejó un hueco.
¿sí? Entonces aquí de hecho se ve en esta flechita de aquí. Este átomo azul oscuro estaba inicialmente aquí y por alguna razón, o sobre todo por cuestiones de energía, cambia de posición aquí. Y entonces ocupa un intersticio y deja una vacancia. Este defecto se llama defecto de Frenkel. Y este último, el inciso F, es un ejemplo de un defecto de Schottky. Defecto de Schottky. Este tipo de defectos es un par de vacancias en un material, solo que en este caso deben faltar tanto un anión como un catión en la red. ¿Sí? Uy. Ya me perdí. En la red, si se ha de preservar la neutralidad eléctrica del cristal. Sabemos que si una partícula es positiva o la cantidad de partículas positivas debe de ser igual al número de partículas negativas para que el material sea eléctricamente neutro. ¿Sí? Entonces, en este caso, es un defecto común, sobre todo en materiales cerámicos con enlace iónico. ¿Sí? La razón de que un átomo o un ion positivo cambie de posición a otra es simplemente por los efectos electrostáticos que ahí prevalecen en el material. Acuérdense que los átomos tienen partículas positivas y negativas, protones y neutrones. Y de alguna manera cuando un átomo se aproxima a otro, hay cierta influencia de uno con otro. Ajá. Entonces, estos 1, 2, 3, 4, 5, realmente son 5, 4, perdón. Defecto de vacancia, átomo intersticial, átomo sustitucional, ya sea pequeño o grande, defecto de Frenkel y defecto de Schottky, son ejemplos de defectos puntuales. Si se dan cuenta, puntual se hace referencia a que si tiene un átomo o no en cierta posición. ¿Sí? Defectos puntuales, aquí están. Defectos de punto. El otro tipo de defectos son los defectos de línea. Estos defectos de línea son conocidos como dislocaciones. Bueno, estas dislocaciones o defectos de línea fueron observados por primera vez en 1930, ¿sí? Y las dislocaciones son defectos de línea del arreglo ordenado de la estructura cristalina del material. Normalmente estas dislocaciones, como dice aquí, se introducen en la red cristalina durante la solidificación. Son defectos que se introdujeron durante la solidificación. La mayoría de los materiales presentan dislocaciones, ¿sí? Y son de particular utilidad para poder explicar cómo es que un material se deforma o se endurece. Entonces, aunque son defectos, realmente podríamos pensar que no son tan malos. La presencia de dislocaciones no es algo malo, sino más bien, pues es algo que sobre todo nos puede ayudar en el sentido de que si yo quiero deformar un material, pues debo de controlar la cantidad de dislocaciones, la cantidad de defectos. Entonces, hay tres tipos de dislocaciones. Dislocaciones de hélice o tornillo, dislocaciones de borde
y dislocación mixta, que sería una mezcla de las dos primeras. ¿Mm? Entonces, déjenme ver si aquí viene una figura mejor. En esta imagen, no sé si observen que yo tengo una columna de átomos, luego aquí hay otra, y aquí hay una como que le hace falta llegar hasta el final. No llegó al final, llegó hasta aquí, como si fuera una cuña. Y luego a la derecha de esta, pues ya continúan el arreglo de átomos. Entonces, este conjunto de átomos es la dichosa dislocación. Es un plano extra, un grupo de átomos extra. Ajá. Entonces, estos defectos yo los puedo determinar de acuerdo a un procedimiento que es muy sencillo. Simplemente hay que contabilizar cuántas celdas avanza uno a la derecha, abajo, a la izquierda y arriba. Y se supone que si no hay defectos, llegaríamos a donde iniciamos al principio. Sin embargo, la figura, pueden observar que aquí hay un plano, este que estoy marcando, que es extra. No está completo, no llega hasta abajo. Este es el defecto. Entonces, si yo cuento 5 posiciones arriba, a la derecha, perdón, 5 posiciones abajo, 5 a la izquierda y 5 hacia arriba, tendría que llegar al mismo punto de inicio. Sin embargo, por la presencia de este plano extra o esta dislocación, a la hora de que yo hago movimientos a la derecha, abajo, a la izquierda y arriba, ya no llego al mismo punto. O sea, no llegar me está queriendo decir que hay un defecto de línea. Y en particular ese defecto son los defectos de borde, cuña. ¿Sí? Y la dislocación de tornillo, que es la figura que está en azul, aquí a la derecha, es más o menos el mismo procedimiento. Vean que solamente la forma en la que yo voy a contar va a ser de manera superficial, de esta manera. Digamos, me muevo 4 atrás, 4 a la derecha, 4 de regreso y 4 tendría que llegar, si no hubiera defectos, al mismo punto. Sin embargo, si yo veo estas líneas punteadas, al final ya no llego al punto de inicio. ¿Por qué? Porque hubo un grupo o un plano de átomos extra que se acomoda ahí. ¿Sí? Esta cuestión de la presencia de dislocaciones en el material es bien importante para cuestiones de mecánica de materiales. En el curso se va a ver un poquito de propiedades mecánicas. Sin embargo, no es cosa fácil. No es cosa fácil entender cómo es que se lleva a cabo o cómo es que un material responde a una cierta carga. Sin embargo, pues voy a tratar de explicarle lo más posible, sin llegar a mucha profundidad, ¿no? Porque ya está fuera del alcance del curso. Entonces, en estas figuras de arriba se muestra cómo es el deslizamiento de una dislocación de borde. Imaginan como si estas fueran hilos o columnas con imanes, y quiero desplazarlo hacia la derecha. Pues aquí está inicialmente esta dislocación, la muevo hacia la derecha, como está aquí, y después llego aquí. Entonces si observa cómo aquí la dislocación está en medio, y acá está a la derecha, porque fue como avanzó.
Estas fotografías que están aquí abajo muestran imágenes de microscopio. Son mi microscopio electrónico de transmisión. Para que tengan una idea de lo pequeño que es lo que está aquí representándose. Lo que normalmente nosotros conocemos de microscopios, pues quizás es el microscopio biológico, ¿sí? Sin embargo, la cantidad de aumentos que puedo yo lograr en ese tipo de aparatos no se compara con un microscopio electrónico. De microscopios electrónicos hay dos tipos, los electrónicos de barridos y los de transmisión. La figura de la izquierda se tomó a través de un microscopio electrónico de transmisión. ¿Y qué observamos en esta figura? Básicamente podemos observar que una serie de hilos o líneas negras, ¿sí? Y estas líneas negras lo que van a representar es una dislocación. Y si se dan cuenta, en este material, pues hay un montón de dislocaciones. Hay un montón de líneas negras. ¿Sí? En esta foto de la derecha, también se tiene una imagen del microscopio electrónico de transmisión. Y aquí puedo observar las líneas, ¿sí? Estas líneas que representan dislocaciones, es decir, planos extras, defectos en el material. ¿Sí? Esto solamente se puede lograr a través de ese tipo de microscopios, un microscopio biológico, un microscopio normal o una lupa, pues no me va a servir para eso, no me va a ayudar. ¿Por qué no me va a ayudar? Porque esas imágenes son del orden de nanómetros. Son imágenes en donde la distancia es muy, muy pequeña. El campo visual. Entonces, por esa razón no se puede ver a simple vista o en un microscopio sencillo, solamente tiene que ser a través de microscopios de transmisión. En relación a cómo se desplaza o cómo se mueve una dislocación, está esta analogía que está aquí en este recuadro de color naranja. Un plano de deslizamiento que contiene una dislocación requiere menos esfuerzo cortante para permitir el deslizamiento que un plano en una red perfecta. ¿Sí? Pues yo les decía hace ratito que la presencia de estos defectos, las dislocaciones, realmente no es algo malo, sino más bien es bueno, porque lo que nos quiere decir este párrafo que está aquí es que la presencia de esos defectos me va a ayudar a que el material se pueda deformar. Entre menos defectos, es decir, entre menos dislocaciones, el material se va a resistir más. En cambio, si tiene muchos defectos, muchas dislocaciones, el material se va a comportar con una menor resistencia. Entonces, la presencia de dislocaciones, les digo, no es algo malo, sino en este caso, sino es algo que beneficia a la cuestión esta de las propiedades mecánicas. Bueno, y aquí en esta imagen muestra algunos defectos que puede haber en un material. Observen que aquí se ve o se simula átomos en color azul. Sin embargo, observarán que aquí en negro hubo un átomo sustitucional. Está de hecho más grande que el resto de los átomos azules. Entonces este es un defecto de punto. Un átomo
sustitucional. Luego aquí en este punto A, si yo observo cómo la columna de átomos inicia de acá arriba, independientemente si se mueve o no se mueve, ¿sí? Va hasta abajo, llega hasta abajo. Luego el que sigue este. Y finalmente aquí, este. Vean cómo los átomos vienen aquí y aquí ya se termina. Esto representaría una cuña. Es decir, es un defecto de... Un defecto... Ay, ya se me fue de de una dislocación de borde. Una dislocación de cuña. Esta parecería como si fuera una cuña. Este grupo de átomos está como metido a la fuerza. De hecho, vean que hasta el punto A ya no continúa, ya no llega al otro extremo. Entonces este es un defecto de cuña, una dislocación. Aquí en el punto B también, si se dan cuenta ahora de abajo para arriba, ¿sí? Estos átomos, si yo los doy seguimiento, llegan hasta este punto y ya no continúa hasta arriba. Entonces, en este caso, tengo también otra vez otra dislocación de borde. Esta línea negra que está dibujada es otro defecto que le llaman frontera de grano. O límite de grano, así también le llaman. ¿Sí? Es decir, es una frontera en la cual los átomos, si se dan cuenta, a la izquierda de esta frontera, tienen una cierta orientación. ¿Sí? En este caso serían todos horizontales, así. ¿Mm? Sin embargo, a la derecha de ese límite de grano, los átomos ahora están como inclinados. ¿Sí? Entonces, digamos, este grano, este grupo de átomos, a la hora de que se une con esto, lo hace a través de un defecto de grano, de frontera, un defecto de que un grupo de átomos de una cierta orientación se une a otro grupo de átomos con otra orientación. Entonces, al tener diferentes orientaciones, obviamente cuando se aproxime una a la otra, no van a coincidir. ¿Sí? Entonces, hay técnicas en las cuales yo puedo determinar la presencia de este tipo de defectos, fronteras de grano, ¿sale? Ustedes han visto o quizá han escuchado que hay materiales que tienen una mayor ductilidad que otros. Por ejemplo, ¿quién me puede decir de esta lista de metales? Cobre, aluminio, níquel, oro, plata, oro. ¿Quién de esos cinco es el material más dúctil? Es decir, que yo lo puedo deformar sin que se rompa. Lo puedo aplastar, lo puedo doblar, lo puedo hacer lo que quieran sin que se rompa. ¿Cuál creen que sea el mejor? Cobre, aluminio, níquel, plata u oro. ¿Cuál de esos? El oro, profe. El oro, ¿verdad?
De hecho, no sé si han visto hasta, de hecho hay, ¿cómo se llama? Hay cocina. ¿Cómo le llaman a este tipo de cocina? Cuando los chefs cocinan ¿Cocina cuestiones. molecular, profe? Ándale, esa, qué bueno que tú sí lo sabes. Cocina molecular, ¿no? Que ya se dan a la tarea de preparar platillos utilizando mucha química, ¿verdad? Bueno, llegan a tal grado que en los mismos alimentos, este, hacen laminitas de oro muy delgadas, y de hecho hasta hacen arreglos así como de flores con láminas de oro y los ponen como adorno para que la gente se los coma, ¿verdad? El oro es un material muy dúctil, se pueden hacer láminas muy delgadas, todavía más delgadas que el papel aluminio, ¿sí? Y obviamente, pues la cantidad que le dan a uno a la hora de que comes, pues es no es tan elevada como para que te atragantes o te suceda algo, ¿no? Realmente no te hace daño esa cantidad que te da. Digo, para que tengan un poquito la idea de qué tan delgado son esas hojitas de oro que luego consumimos en los platillos exóticos, ¿sí? Estos van más. El cobre también es otro metal que se puede, tiene buena ductilidad. La plata, ¿verdad? De hecho, se hacen utensilios con esos materiales para hacer recipientes de pared delgada. Aquí en esta parte del medio aparecen otros elementos que también, si nosotros observamos, por ser metales tienen ductilidad, pero tienen menos que estas de acá, ¿verdad? Por ejemplo, yo he visto que el hierro, sí hay láminas de hierro, pero esas láminas de hierro yo creo que no llegan a un espesor menor a 3 milímetros, yo creo, ¿sí? Las láminas que, por ejemplo, utilizan algunas casas para fabricar los techos de lámina, algunas naves industriales, se utilizan lámina de acero recubierta con zinc para protegerla de la oxidación, pero son láminas delgadas, pero no hay láminas más delgadas. Yo no he visto, comparado con el aluminio, papel de acero, ¿no? Sí hay papel de aluminio, pero papel de hierro o papel de acero no hay. ¿Por qué no hay? Pues porque el material ya no se puede deformar más, ya no se puede reducir su espesor, llega a un límite. Ujú. Esa es la razón por la cual el hierro, pese a que es un metal y por lo tanto tendría que ser dúctil, tiene su limitación. No es tan dúctil como el oro, como bien dijeron ahorita, ¿sí? Y luego al final de aquí veo que hay otros elementos metálicos como ejemplo, ¿sí? Que tienen estructura hexagonal, estos. Sin embargo, aún así, aunque yo no conozca mucho, seguramente me podrán decir si no, de estos tres grupos, los metales que más ductilidad tienen son los primeros, estos: cobre, aluminio, níquel, plata, oro. Luego, quizá como segundo lugar vendrían estos de aquí: el zinc, el cadmio, el magnesio. Y como último lugar serían estos: el tuxteno, el molibdeno, el potasio, hierro, ¿sí? Entonces, esta lámina, a fin de cuentas, lo que me quiere decir, o la información que yo puedo aprovechar de ella, ¿sí? Es que dependiendo de la estructura cristalina, porque observen que en el primer caso el cobre, el aluminio, níquel, plata, oro, son metales que tienen estructura cúbica centrada en las caras. El hierro, tuxteno,
wolframio, molibdeno, son ejemplos de metales con estructura cúbica centrada en el cuerpo. Y estos de aquí, el cadmio, zinc, magnesio, circonio, son ejemplos de metales con estructura hexagonal compacta. ¿Sí? Entonces, por el simple hecho de tener estructuras diferentes, eso va a repercutir en la ductilidad del material, en qué tanto puedo deformarlo, qué tanto puedo elaborar una lámina o una hoja de un cierto material, ¿sí? Y la respuesta a ello me va a decir, pues depende de la estructura cristalina. Si tiene estructura FCC, el material seguramente va a ser muy fácilmente de deformar, ¿sí? Va a tener esa propiedad como ductilidad, como ventaja. Bueno, hasta que está aquí realmente esta lámina no importa mucho. Es un poquito la explicación que les acabo de decir. Sin embargo, aquí en esta parte les estoy hablando de planos. Aquí de hecho. Dice slip plane, plano de deslizamiento. Y quizá dirán, no, pues quién sabe qué sea eso, plano de deslizamiento. Y aquí viene una dirección de deslizamiento y un número de sistemas de deslizamiento. Entonces, estos son términos muy, les decía, que tienen que ver precisamente con la física del estado sólido, es decir, con el área o la disciplina que estudia cómo es el comportamiento de un sólido, ¿sí? Dependiendo del arreglo que tiene. Nuevamente vamos a eso. No le hagan mucho caso a esto, sino más bien aquí lo que yo quería mostrarles es que dependiendo de la estructura cristalina, yo puedo observar que hay metales que son muy dúctiles y hay otros que no son tan dúctiles. ¿Sí? Ese es en cuanto a metales. Sin embargo, el otro tipo de materiales que son los cerámicos, esos materiales no son dúctiles, los cerámicos. Yo un cerámico no lo puedo deformar, aunque seguramente si lo intento voy a romperlo. ¿Sí? Y los polímeros normalmente se comportan como, le llaman la palabra, como elastómeros. Es decir, los puedo deformar, pero ya una vez que les quite la carga de deformación, estos van a llegar a su forma original, así como una liga. ¿Sí? Una liga yo la puedo estirar, la puedo deformar, sin embargo, cuando la deje de estirar, va a volver a su estado o a su forma inicial. A eso es a lo que me refiero. ¿Sí? Entonces esto no importa mucho. Y ya prácticamente esto que viene aquí, pues son como anexos para la presentación. ¿Sí? Ustedes saben que hay prefijos griegos para indicar la cantidad de veces que se puede repetir una unidad fundamental. Están estos prefijos que seguramente han escuchado, por ejemplo, el prefijo kilo, mega, giga o tera. Esos son los símbolos que se utilizan para esos prefijos. El prefijo kilo es una K minúscula. El prefijo de mega es una M mayúscula, giga es una G mayúscula y T una T mayúscula. Y esos prefijos aquí nos indican en esta columna de la izquierda cuántas veces son la unidad fundamental. Por ejemplo, kilo es 1000 veces la unidad fundamental. Kilogramo, entonces sería 1000 gramos, ¿verdad? Kilómetro, 1000 metros. Y así, ¿no? O puedo tener cantidades pequeñas a la unidad fundamental. Seguramente sí hemos escuchado centi, de centímetro.
milímetro, por ejemplo, o mililitro, micro, ¿sí? Aquí vienen los símbolos que se utilizan para estos prefijos y las veces que está representada la unidad fundamental. Centi es la centésima parte de la unidad fundamental. Mili es la milésima parte de la unidad fundamental. Ujú. Esto seguramente lo habrán visto. ¿Ustedes llevaron física en primer semestre? ¿O algo de física? ¿No? No. Pero se han visto algo de Un poco de física en propedéutico, en el propedéutico, entonces nada más. profe. Yo pensé que lo llevaban en el curso. Bueno, seguramente en alguna otra materia más adelante van a ver estos prefijos, ¿verdad? Se utilizan mucho sobre todo para representar números o muy grandes o muy pequeños. Aquí esta tabla, obviamente, si ustedes buscan en internet, probablemente encuentren una tabla mucho mejor, más completa que esta. Sin embargo, pues esto es una muy buena primera aproximación al uso de prefijos, ¿sí? Que seguramente más adelante en alguna materia, les digo, los van a tocar, esos prefijos. Bueno, en esta tabla que también es como anexo, vienen algunos ejemplos, ya habíamos visto en algunas anteriores, algunos metales, aluminio, cadmio, cromo, cobalto, cobre, oro, oro, hierro y plomo, y el tipo de estructura cristalina que tiene, ¿sí? Si dice FCC, como está aquí abajo, es cúbica centrada en la cara. Si es HCP, es hexagonal compacta. Y si es BCC, cúbica centrada en el cuerpo, ¿sí? Obviamente, también si ustedes buscan en internet o en algún otro libro, pues seguramente van a encontrar tablas más completas que esto. Sin embargo, lo que aquí les presento es meramente con fines de explicativos, ¿no? No significa que sean todos los elementos o los metales que existen. Esto es también cuestiones de cálculos, física del estado sólido. Están realmente no está fuera del alcance del curso. Y hasta aquí. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda. No, profe. No, profe, todo bien. Bueno, ya terminamos entonces la presentación de la unidad 1. Ya terminamos la unidad 1. Y recordarán que les dije que al finalizar cada unidad íbamos a hacer un examen. Por lo tanto, ya es tiempo de examen. No sé si les había comentado la forma en la que yo elaboro los exámenes. Creo que no, profe. ¿No? Efectivamente, los hago en la plataforma. No los hago escritos. Los exámenes están en la plataforma. Entonces, ustedes tendrían que ingresar a la plataforma, ver la sección donde esté el examen, entrar y resolverlo. ¿Sí? Lo hago en la plataforma. Ok. Esa es una característica. Normalmente, como no tengo mucho tiempo para calificar exámenes, ¿sí? Normalmente en la plataforma hago los exámenes y la misma plataforma los califica. Bueno, obviamente yo le doy las respuestas correctas y ya nada más al final de su examen ya ustedes sabrían su calificación. Pues para mí se me hace mucho más fácil eso, ¿verdad? Porque luego hay veces, no sé si les ha pasado que hay profesores que aplican un examen y no les dan los resultados.
y andan con el Jesús en la boca, no saben realmente si van bien o van mal o qué, ¿verdad? Entonces, en mi caso no sería eso. Una vez que terminen el examen, les va a aparecer su calificación. Y obviamente van a aparecer las respuestas correctas, ¿no? Lo que debieron haber respondido. Muy bien. Otra cuestión que hago con los exámenes es que, dependiendo de lo que diga la mayoría del grupo, y yo preferiría que fueran todos estuvieran de acuerdo, en el día y la hora del examen. Aquí hay varias alternativas. Ustedes saben que no todos tienen las mismas materias, es decir, no todos tienen los mismos compromisos. Quizá alguien tenga mañana un compromiso por una materia y otro no lo tenga porque no lleva esa materia. Entonces, lo que hago normalmente con los exámenes es, yo les pregunto, ¿qué día quieren que hagamos el examen? Como está el examen en la plataforma, ¿sí? El día y la hora que ustedes elijan puede ser la que quieran ustedes. No necesariamente tiene que ser la hora de la clase. Claro está que si deciden que el examen sea a la hora de la clase, pues a la hora de la clase lo hacemos. Si la mayoría decide que el examen sea, por decirlo, el viernes, que no tenemos clase, pero por ahí alguien dice, pues los viernes sí puedo, y todo el mundo dice, sí, los viernes sí puedo, también lo programamos para un viernes. O la otra, el sábado o el domingo, ¿verdad? Alguien dice, pues el sábado me aviento al examen. En esos casos yo abro el examen todo el día, ¿sí? Lo abro para que esté disponible todo el día, y ya cada uno de ustedes decide a qué hora resolverlo. Habrá que a lo mejor quien diga, yo lo voy a resolver el sábado a las 8 de la mañana para librarme de este pendiente, ¿no? O porque después me voy a ocupar. Y habrá que quizá quien diga, pues yo lo voy a hacer el sábado, pero en la tarde. O habrá quien diga, yo lo voy a hacer el sábado, pero en la noche. Entonces está esa flexibilidad, digámoslo así, ¿no? Yo lo abro todo un día, dejo abierto el examen, y ya cada quien sabrá a qué hora entra y lo responde. ¿Qué les parece? Sí, profe, el sábado. Hablo de este sábado, pero yo no sé, a lo mejor alguien tiene un compromiso, ahorita lo acordamos. Si Bueno, no yo tiene... sí tengo problema porque los sábados trabajo. Ok. Pero ¿Trabajas? va a estar todo el día, ¿no, profe? Ajá, El sábado eso todo el lo día. quería preguntar a Sandra. ¿Trabajas todo el día, Sandra? ¿No Sí, es podrás? que es el único día que trabajo. Entonces sí trabajo dentro a las 8 y salgo casi 11 de la noche. Ok, bueno. Sandra no podría el sábado. ¿Otro día? El O puede viernes, ser, profe. o puede ser también si quieren, nos vemos lunes, martes y miércoles, ¿no? El examen, yo creo que no les llevaría más de una hora. Les digo, son problemas o preguntas de opción múltiple, de falso y verdadero, de relacionar columnas, ¿sí? 20 preguntas, no creo que se tarden más de una hora. Entonces, si quieren, ahí ahora sí lo pongo al grupo, a consideración. Si quieren puede ser el lunes que viene o el martes a la hora de la clase, o como ahorita mencionó alguien, el viernes. Lo abro todo el día el viernes y ya dependiendo del tiempo que tenga cada quien, pues se mete a resolverlo. Tendría obviamente una hora, ¿eh? Aunque el examen va a estar abierto todo el viernes, tendrían solamente una hora, es decir, entran
y ya una vez que le dan clic al examen, empezaría a contar su tiempo, 1 hora, para responderlo. No hágaselo a Sandra otro día y a nosotros el sábado. Se lo tendría que hacer con un grado de dificultad mayor. Y si no, pues el día que tenemos en línea, el martes, ¿no? O el martes. ¿Qué opinan? Dentro de 8 días. El sábado. No quisiera, ¿cómo se dice? Hacer unos un día y otros otro día, porque si no, para mí se me complica más, ¿eh? Pues yo digo, Aprovechar. ¿Qué opinan los demás? De las 2 horas, Que el sábado o el viernes todo el día. haríamos una. La otra propuesta que dice Axel es que sea o viernes o sábado. También lo dejo abierto todo el día para que lo respondan. a mí me parece bien esa propuesta, pero como vean los demás. ¿Cuál propuesta se te hace buena? La del viernes todo el día, profe. Ok. ¿Qué opinas, Sandra? Tú eres la única que no. Pues ya como decidan, solo si el sábado, es que sí se me hace complicado. Ok, sábado no. Pero viernes sí podrías. Sí, no hay problema. ¿Qué tienes dentro del viernes? Un chance de una hora y media, pues. El examen sería 1 hora, pero en lo que te conectas y te acomodas y todo el asunto, hora y media. ¿Sí dispones de ese tiempo? Sí, profe. Ok. ¿Los demás? ¿Qué opinan el viernes? ¿Este viernes que viene? Hoy es martes 20, ¿verdad? Martes 20 sería el viernes 23. ¿Este viernes 23 o lo dejamos para el viernes que sigue? Como quieran, ¿eh? Para este está bien. Sí, profe, para este viernes está bien. Ok. Luis Eduardo Olvera, César, ¿qué opinan? Sí, está bien, profe. Como sea, Está me dicen. bien. Bueno, ¿hay alguien que no esté de acuerdo el viernes? Ya para cerrar esto. ¿No? Todos de acuerdo. Entonces, vamos a concluir. Este viernes que viene, 23, voy a abrir el examen desde las 7 de la mañana, ¿o alguien puede antes? ¿De las 7? No creo, ¿va? 7 es buena hora. Sí, esa hora está bien, profe. A partir de las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche va a estar abierto el examen. Ya cada quien elige el momento adecuado para entrar a la plataforma y resolver el examen en 1 hora. ¿Sí estamos? Va. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, entonces así le hacemos, así acordamos. Viernes 23, examen de la unidad 1. Ahora, esta unidad, recuérdenme, ¿ya está en la plataforma? Creo que no, ¿verdad? Ok, entonces lo que voy a hacer ahorita es voy a convertir la PDF y la subo a la plataforma para que esté disponible y ustedes la puedan tener acceso a esta información y de ahí estudiar. O si quieren complementar la información de otro libro, pues adelante. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, pues aquí lo vamos a dejar, ¿sale? Para que me den chance de... Tengo el pendiente de mandar el correo a la coordinadora de mecatrónica para que por favor arregle lo del pizarrón. Y tengo el pendiente también de esta presentación que les he estado mostrando, subirla a la plataforma y para que ustedes tengan acceso a ella. ¿Sí estamos?
Ok, bueno, no sé si alguien tenga alguna duda. Sí, yo, profe, soy Axel. Lo de mi línea del tiempo, bueno, si quiere ya le digo por privado eso, no sé usted. ¿Esta línea de tiempo qué? Ves que, pues ya ve que yo no estaba registrado en la plataforma de Moodle por lo de mis cuentas. ¿Ahorita ya tienes acceso a la Sí, plataforma? ya pude dar hasta asistencia hoy, Ah, ok, bueno, entonces, ¿podría porque de hecho me subirla registró ahorita? ayer. Sí, ahorita luego la subo. Sí, Ah, ok, entonces, ahorita voy a abrir la actividad son las 6:20 hasta las 7, 7, si quieres, sí, a las 7, para que en ese momento subas tu tarea. sí, sin problema. Órale, pues, entonces ahorita lo Va, hago. gracias. ¿Algún otro comentario? Profe, sí se me escucha. No te alcanza a escuchar muy bien, Ari. A ver, esperen. Soy muy bajo. Y ahora, A ver, un poquito mejor. mejor lo digo en escrito. Como quieras, pero ya te escucho mejor, ¿eh? Bueno, profe, es que haga de cuenta, si ya puso bien, las, asistencias, lo que le había comentado. Ah, no. No. Déjame, ahorita lo voy a hacer, déjame anotarlo porque no se me va la onda. Pues tengo el pendiente. Déjame, mecatónica. Voy a subir presentación. Voy a mandar correo a la coordinación. Voy a abrir. ¿Qué actividad es, Axel, la que me decías que no subiste? La línea del tiempo, creo que solo llevamos esa, ¿no? No sé, creo que llevamos 2. No sé. Bueno, la línea de tiempo. Solo llevamos la línea de tiempo. Ok. Línea de tiempo. Qué bueno que me dicen para dejarles más tarea porque no Con esa me está bien, profe. me vi lento ahí. Entonces, abrir la línea de tiempo, abrir. Y lo que dice Ari es lo de las asistencias, ¿verdad? Ari, ¿sí me escuchas? Sí, profe. Tú tienes el problema de que algunas sesiones no pasaste asistencia. Sí. Ok, bueno, déjame revisarlo. Y y ya lo checas después tú. No sé si debe de aparecer el registro de las asistencias. Sí, profe, Lo checas y ya si hay algún inconveniente me dices. Mañana. ¿Vale? Bueno, ok. Entonces, nada más. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, pues entonces los dejo, chicos. Tengo este pendiente para hacerlo ahorita. Y entonces nos vemos mañana por allá. ¿Sale? Mañana. Y hasta mañana, Dale, cuídense. profe, nos vemos. Hasta mañana.